Pedro Guevara Pérez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulado con mención honorífica. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como director de reorganización institucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Fue agente del Ministerio Público de la Federación y director general de Control de Procesos Penales y Amparo de la Subprocuraduría, especializada en investigación de delincuencia organizada, entre otros cargos. Ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como director general de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de delitos federales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El tema a desarrollar por el doctor Pedro Guevara Pérez es el valor probatorio del procedimiento administrativo en materia penal. El tercer tema que nos reúne el día de hoy, que es el 4, valor probatorio del procedimiento administrativo en materia penal. En este sentido, comencemos por recordar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que vuelvo a repetir, entrará en vigor el día 19 de julio de 2017, en su artículo 133 establece que las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno, por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que se refieren, desde luego siempre dejando a salvo la prueba en contrario. Mientras en materia penal todavía tenemos documentales que serán valorados con valor probatorio pleno, mientras no se demuestre lo contrario, en materia penal no tenemos un medio de prueba que tenga este valor probatorio pleno. En primer lugar, porque si se recabó durante la carpeta de investigación, el juez no la puede tomar en cuenta si no se desahoga en su presencia, atendiendo a los principios de inmediación, que es precisamente que el juez esté presente durante su desahogo, y el principio de contradicción, es decir, que todas las partes que tengan algo que argumentar en torno al desahogo de una prueba deben de estar presentes. El artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente el que regula los comentarios que me he permitido vertir en torno a la valoración de la prueba. Los antecedentes de la investigación, es decir, aquellos datos de prueba que están incorporados en la carpeta de investigación, nos dice este artículo, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas en este código. Una excepción sería, por ejemplo, si quien ha emitido un informe, pensemos en un agente de policía que participa en la detención de un imputado, llegado el día de la audiencia de juicio, desgraciadamente hubiere perdido la vida, es posible incorporar esa información contenida en el documento mediante lectura, ya sea parcial o total del documento, por parte del Ministerio Público. Pero salvo excepciones, la información que se encuentra incorporada en la carpeta de investigación carece de valor probatorio para que el juez pueda motivar su sentencia. Las pruebas deben de ser desahogadas bajo dos principios: inmediación, que esté presente el juez, y contradicción, que la contraparte esté presente. De lo contrario, esas pruebas no habrían sido desahogadas de manera lícita y podrían ser combatidas por su nulidad. En torno a la diferencia que en materia penal encontramos en el dato de prueba, medio de prueba y la prueba en sí, el artículo 261 de este código nos dice que el dato de prueba es una referencia al contenido de un determinado medio de convicción que aún no ha sido desahogado ante autoridad judicial,
pero que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Cuando se habla de la referencia al contenido de un medio de convicción, debemos entender el relato que hace el Ministerio Público ante el juez de lo que tiene incorporado en su carpeta de investigación. Así, por ejemplo, le dirá que en la carpeta de investigación ha logrado recabar y por ende ha incorporado un informe de policía, un informe de determinada autoridad, incluso de naturaleza administrativa, dictámenes u opiniones de peritos, pero no es necesario mostrárselo al juez. Por eso se habla de solamente referencias a determinados medios de convicción. Lo que el Ministerio Público ha incorporado en la carpeta de investigación no puede ser valorado como medio de prueba porque aún no tiene esa categoría. La prueba no se ha constituido y solamente hablamos de datos de prueba. El mismo artículo, en su segundo párrafo, nos hace referencia al que debemos entender por elementos de prueba. Y estos son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Aquí estamos hablando propiamente de los órganos de prueba, o, como lo dice el código, de la fuente misma de la prueba, que nos habrá de permitir, respetando las formalidades, reconstruir los hechos. Y finalmente, ¿qué debemos entender por prueba? Todo acontecimiento cierto o probable sobre un hecho, es decir, una vez que el medio de prueba se desahoga en sede judicial, se obtiene información cierta o probable que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia, la audiencia intermedia, desahogada ante el juez bajo los principios de inmediación y contradicción, le sirve al tribunal precisamente para arribar a una conclusión y motivar de esta manera su sentencia. Como puede verse fácilmente, en materia penal, la prueba recorre tres momentos. Primero, como dato de prueba. Segundo, como medio de prueba, cuando se ofrece a la autoridad judicial durante la etapa intermedia. Y una vez que es desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, alcanza finalmente la categoría de prueba. En materia penal, gozamos de amplia libertad para el acreditamiento de los hechos que se investigan. No tenemos limitantes. Las reglas genéricas son no medios de prueba que vayan contra el derecho mismo. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse precisamente durante la audiencia de debate de juicio, salvo la prueba anticipada. Pero la regla genérica es que debe desahogarse ante el tribunal de enjuiciamiento y bajo los principios de inmediación y contradicción. En cuanto a la valoración de la prueba, si el artículo 320 nos ha dicho que los datos de prueba que se han recabado e incorporado en la carpeta de investigación carecen de valor probatorio para que el juez pueda motivar la sentencia, una vez que sean desahogados bajo los principios de inmediación y contradicción, podrán entonces ser valorados por la autoridad judicial de manera libre y lógica. Es decir, ya no tenemos un sistema donde la propia ley concede determinado valor a medios de prueba. Ahora es un sistema libre y lógico el que tiene que aplicar el juzgador para arribar a una conclusión que motive su resolución. Pero lo que sí tiene que hacer el juez es explicar en la motivación las razones que lo llevaron a determinadas conclusiones. Debe de tomar en cuenta todas y cada una de las pruebas, valoradas en su conjunto y en lo individual, incluso de aquellas que haya decidido no tomar en cuenta para el dictado de su sentencia o determinada resolución.
Estas son diferencias muy marcadas que encontramos en procedimiento administrativo y el procedimiento penal y que nos llevan a contestar qué valor tiene el procedimiento administrativo en terreno penal. Tiene el valor de un indicio. Incorporado el expediente administrativo, puede ser en original o en copia certificada dependiendo del caso, tendrá solamente el valor de un dato de prueba. Tendrá que ser ofertado durante la audiencia intermedia como medio de prueba y desahogado bien sea por lectura parcial o total en el caso de documentales o el testimonio de determinadas personas que interese, tendrán que ser citados para que comparezcan ante el juez para vertir su dicho. Pero como expediente no tendría el mismo peso que tiene en materia administrativa, donde se reconoce todavía la existencia de pruebas que tienen valor probatorio pleno. No ocurre así en materia penal. Una vez que hemos abordado rápidamente estos tres temas, tipos penales por hechos de corrupción, diferencias en la integración del expediente administrativo y el expediente penal, y el valor que tiene el expediente administrativo en materia penal, podemos obtener fácilmente algunas conclusiones. La primera de ellas, los hechos en materia de corrupción pueden ser investigados lo mismo en sede administrativa que penalmente. No se contraponen, son autónomos y pueden tramitarse inclusive de manera simultánea. No están supeditados uno al otro. Conforme a la Constitución, las reglas son únicamente que no se pueden imponer dos sanciones de la misma naturaleza en diferentes procedimientos, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios que ha sostenido al respecto. Actualmente, conforme al Código Penal Federal, tenemos tipos penales por hechos en materia de corrupción. Como no tenemos establecido de manera autónoma un tipo penal de corrupción, es que nos vemos obligados a recurrir a una gama de hechos tipificados como delitos por hechos de corrupción. Entonces, no es per se el servidor público el que le da la naturaleza, la calidad de hechos de corrupción. Son los actos que han sido identificados donde hay una contradicción, donde hay un reproche severo al servidor público por haber privilegiado un interés particular frente al interés general del cual ha sido depositario, porque todo servidor público debe de cubrir un perfil, requisitos, un proceso a veces riguroso de selección, y ha faltado a esta confianza que se le ha depositado. Entonces es el reproche lo que nos va marcando cuando tenemos hechos de corrupción, cuando el servidor público ha privilegiado un interés particular. Diferencias, sí tenemos diferencias muy marcadas, la naturaleza administrativa de la penal, pero esencialmente podemos identificar el valor. Mientras las actuaciones que hace la autoridad investigadora pueden ser tomadas en cuenta por la autoridad resolutora, algunas incluso con valor probatorio pleno, no ocurre esto en materia penal. Lo que recabe el Ministerio Público en su carpeta de investigación no puede ser tomado en cuenta por el juzgador para motivar su sentencia. Todo lo que se haya recabado tendrá que ser ofertado, en su caso, en la etapa intermedia como medio de prueba y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción para que entonces, y solo entonces, el Tribunal de Enjuiciamiento pueda tomarlos en cuenta para motivar su sentencia. Finalmente, no solamente existen diferencias en la integración del expediente administrativo y penal. En el terreno penal existen diferencias, están coexistiendo hasta el día de hoy la carpeta de investigación con la averiguación previa. La averiguación previa como procedimiento penal regulado por el Código Federal de Procedimientos Penales y la etapa de investigación regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no debemos confundir carpeta de investigación con investigación. Lo que se regula es precisamente la investigación.
Hasta aquí la participación de un servidor con estos 3 temas. Agradezco el favor de su atención y hasta la próxima.